noches y bienvenidos, estimados seguidores de Capital Consulting. Es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes para poder disfrutar del webinar preparado por nuestra empresa para todos los interesados en la industria de la construcción. Las indicaciones para el desarrollo de esta exposición son las siguientes. Por favor, mantén el micrófono apagado. Las preguntas serán resueltas al final y solo serán respondidas las que sean enviadas por el chat de esta reunión, tanto en modo público como privado. Tercero, presta atención durante toda la exposición y quédate hasta el final, porque tenemos una sorpresa para ti. El día de hoy, en nuestra semana de webinars, tenemos con nosotros como invitada especial a la abogada Mónica Ocharán Ojeda, que cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Empresa, es conciliadora extrajudicial, directora del estudio Acto Legis y Centro de Conciliación, de Gestión y Diálogo. Adelante, señorita Mónica. Buenas noches con todos. Mi nombre es Mónica Ocharán. Esta tarde vamos a desarrollar lo que es el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de actividades en la reanudación del sector de la construcción. Permítanme realizar una breve introducción al respecto. Entonces, con respecto, debemos señalar que el 3 de mayo se publicó el Decreto Supremo 080-2020, el mismo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Es decir, que en el mes de mayo se reanudaron las actividades económicas de la primera fase, dentro de las cuales se encuentra el sector construcción. Se activaron ciertos proyectos, que los tenemos acá en la diapositiva. Sin embargo, para hacer un resumen, debemos señalar que los proyectos inmobiliarios de edificación y de habilitaciones urbanas, en la fase de excavación, estructuras y acabados, así como las residenciales multifamiliares y conjuntos residenciales, así como oficinas, centros educativos, hospitales, entre otros, ingresan a la reanudación de actividades. Lo que no están contemplados son los trabajos de demolición. Asimismo, se permite el reinicio de la sala de ventas y oficinas administrativas, señalando de que solo pueden funcionar las salas de ventas vinculadas a una obra autorizada para reiniciar actividades. No se contempla la posibilidad de entregar inmuebles a sus adquirientes. Las actividades de construcción de redes como telecomunicaciones, gas, electricidad, se activan automáticamente con el reinicio de las obras de construcción, ya que estas están sujetas a sus propios protocolos y procedimientos que están regulados por el sector que corresponde, que también los hemos agregado en una diapositiva que se encuentra más adelante. ¿Quiénes van a determinar el horario en el sector construcción? Esto también ha sido una gran duda para todo el sector. Son las municipalidades distritales dentro de sus límites territoriales. Para que una empresa realice actividades, va a tener que elaborar un plan de vigilancia y prevención del control del COVID en el trabajo. Posteriormente, presentarlo al Ministerio del Sector y al Ministerio de Salud para llegar a obtener el registro SICOVID. Para elaborar este documento antes mencionado, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta lineamientos generales y el protocolo del sector. Es por ello que me he permitido detallar un poco lo que son los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Estos lineamientos fueron emitidos por la resolución 239-2020 con su modificatoria, la 283-2020. ¿Qué nos señala estos lineamientos? Como primer lineamiento, nos habla respecto de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Como segundo lineamiento, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al retorno del centro de trabajo. Como siguiente lineamiento, el lavado y desinfección
de manos. En un cuarto lineamiento tenemos la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo y como lineamiento quinto, medidas preventivas y aplicación colectiva. El siguiente lineamiento, las medidas de protección del personal, que esto es obligatorio, y la vigilancia como lineamiento séptimo, vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Estos lineamientos nos dan un marco general para luego poder desarrollar el protocolo a mayor precisión. Estos lineamientos han venido acompañados de los siguientes anexos. En el primer anexo tenemos cuál es el profesional de salud del servicio de seguridad en el trabajo. Ello va a estar determinado por el tamaño de la empresa. Viene acompañado del anexo 2, que es una ficha de sintomatología. En el anexo 3 hablamos del equipo de protección personal para puestos de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19 según el nivel de riesgo. Y el anexo 4, que es la estructura del propio plan de vigilancia. Aquí tenemos el anexo 1, y como podemos ver en el sector construcción, estamos hablando de un trabajo que está incluido dentro del Decreto Supremo 00398. Es decir, que si nuestra entidad, nuestra empresa, nuestra organización tiene hasta 20 trabajadores, quien va a supervisar, quien va a ser el responsable de la seguridad y salud de los trabajadores, va a ser el empleador conjuntamente con un personal de salud, una enfermera. Si estamos hablando de un centro de trabajo tipo 3, es decir, entre 21 a 100 trabajadores, va a ser igualmente el responsable de seguridad y salud, el empleador conjuntamente con una enfermera que tenga la especialidad en salud ocupacional. Asimismo, un centro de trabajo tipo 4, es decir, que hablamos de 101 trabajadores a 500, ya vamos a necesitar un médico con especialidad en salud ocupacional. Y si estamos hablando de una organización que está en su planilla, se encuentran más de 500 trabajadores, no solo el responsable de la seguridad va a ser el empleador, sino también la enfermera y el médico de forma conjunta. En el anexo 2 tenemos una ficha de sintomatología, es un formato, y este formato tiene calidad de declaración jurada, donde se determina, por ejemplo, ¿no?, cuál es la sensación térmica, si el trabajador se detallan sus datos, su identificación, su dirección, y se le hace una serie de preguntas para poder determinar si tienen o no sintomatología COVID. En el anexo 3 tenemos los equipos de protección personal que van a estar determinados por el nivel de riesgo de la labor desempeñada. Un riesgo muy alto va a necesitar un respirador N95 quirúrgico, un protector facial, una careta facial, unas gafas de protección, guantes para la protección biológica, un traje para protección biológica y las botas para desarrollar sus actividades. En el anexo 4 nos van a dar ya la estructura del plan de vigilancia como tal, los datos de la empresa, el lugar del trabajo, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, una instrucción, objetivos, la nómina, los procedimientos obligatorios de prevención, los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación del trabajo, responsabilidades del cumplimiento del plan, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. Con respecto a ello, debo señalar que el plan de vigilancia, una vez elaborado, tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, con respecto a los factores de riesgo para COVID que determinan las consideraciones para el regreso y reincorporación del trabajo, debemos señalar que los factores de riesgo van a ser las personas mayores de 65 años, personas que padecen hipertensión arterial no controlada, personas que padecen diabetes mellitus, personas que padecen enfermedades cardiovasculares graves, personas que padecen enfermedad pulmonar crónica,
personas que padecen cáncer, personas que padecen de asma moderado o grave, personas que padecen de insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, y las personas con un índice de masa corporal de 40 a más. Esta determinación de estos factores fue modificado, como ustedes lo deben recordar. Ahí quiero hacer un alto porque el Decreto Supremo 083/2020, el mismo que prorroga el estado de emergencia, ¿qué señala en el punto 8.3? Nos señala que en el caso de las personas en grupos de riesgo, como los que hemos señalado en la diapositiva anterior, las mismas, digamos, que laboran, se prioriza su prestación de servicio bajo modalidad de trabajo remoto. En caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicio en las actividades autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Es decir, soy una persona que tengo un índice de masa corporal mayor a 40. Yo me encuentro dentro del grupo de riesgo. Sin embargo, mi labor es importante para la empresa. No la puede desempeñar otra persona. Entonces, ¿qué es lo que se puede optar? Realizar una declaración jurada donde se asume una responsabilidad voluntaria. Esta declaración jurada, que está regulada por la Resolución Ministerial 099/2020, nos dice lo siguiente, ¿no? Previamente a la presentación de esta declaración jurada, el trabajador solicita a su empleador que se le emita un certificado de aptitud. Este certificado de aptitud va a ser validado por el médico responsable de la vigilancia, quien bajo su criterio va a autorizar la realización de labores presenciales si así lo considera. El empleador envía este certificado de aptitud validado dentro de las 48 horas de formulada la solicitud. El empleador, dentro del plazo establecido, a través del médico responsable de la vigilancia de salud, informa al trabajador que la realización de labores presenciales que se le asignen no incrementen su exposición al riesgo. El trabajador remite a su empleador la declaración jurada debidamente firmada en un plazo de 48 horas previo al reinicio de la prestación de labores presencial en el centro de trabajo. Antes del reinicio de labores presencial, el empleador devuelve al trabajador la declaración jurada con la firma de su representante legal y del médico responsable en señal de aceptación y conformidad en un plazo de 24 horas. El empleador mantiene la plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por el cabal cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID por parte de la Autoridad Nacional Sanitaria. Esto también es y salud del trabajador dentro de su organización, siendo que es por eso que se tiene que cumplir a cabalidad la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que viene a ser la columna vertebral del sistema de gestión de salud en el área de la construcción. Ahora, me detengo aquí antes de que desarrollemos el protocolo porque vamos viendo, hemos visto los lineamientos. Nos hemos detenido a hablar sobre la declaración jurada, explicar un poquito los factores de riesgo. Sin embargo, aquí lo que quiero es que podamos detallar cómo se puede desarrollar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué sirve este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Tiene como función proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, en donde se previenen lesiones y deterioros de la salud. El COVID es un peligro que debe identificarse en la matriz IPERC. ¿Cómo vamos a identificarlo? En esta tabla de peligros que hemos señalado aquí, tenemos peligros biológicos, que son virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras. Entonces, el peligro va a ser la exposición a agentes biológicos como virus, SARS-CoV-2 y el propio COVID-19, ¿no? La clasificación es un peligro biológico. Los efectos van a ser la enfermedad propiamente dicha, que puede causar una infección respiratoria aguda, de leve a grave,
una enfermedad pulmonar crónica, una neumonía, inclusive la muerte, como estamos observando que viene suscitándose de esa forma. ¿Cuáles son los controles existentes que tenemos? El medio va a ser la señalización del lavado de manos, sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo, y el individuo, el uso de tapabocas o mascarillas. Aquí les he insertado un cuadro donde podemos identificar el peligro de la siguiente manera, ¿no? Tenemos como riesgo, ¿crees que la clasificación respecto del agente biológico COVID? Exposición a agentes biológicos como virus SARS, como mediante contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados, trabajar sin usar elementos de protección personal, utilizar equipos de forma insegura por falta de conocimiento, no adopción de incapacidad médica. ¿Cuáles serían los efectos? El trabajador se encuentra expuesto a este virus, ¿no? La enfermedad propiamente dicha, la infección, la respiración aguda, de leve a grave, pudiendo ocasionar una enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte. Ya aquí, como lo hemos señalado, el medio para controlar sería la señalización, lavado de manos, sanitizar con recursos económicos e insumos apropiados, y el individuo que tiene que usar necesariamente tapabocas o mascarilla en caso de estado gripal, la divulgación del lavado de manos y prevención de COVID. Aquí, ¿cómo lo podemos desarrollar dentro de los controles operacionales? Tenemos un marco legal. No podemos eliminar este riesgo, ya que no aplicaría, ya que no se cuenta con un diseño que permita eliminar propiamente el riesgo que viene a ser el COVID-19. ¿Se podría sustituir? Tampoco se puede sustituir ni reemplazar con algún material que lo permita. Dentro de los controles de ingeniería, ¿qué podemos instalar, qué podemos aplicar? Cuartos aislados, áreas separadas, puestos de trabajo que permitan separación de 2 metros entre personas, alimentar los índices de ventilación y recambio de aire, por ejemplo, si estamos utilizando aire acondicionado, hacer el cambio frecuente de los filtros, estación de desinfección de zapatos, cambio de apertura de llaves de agua para evitar el contacto, cambio de dispensores automáticos de jabón y toallas de papel, cambio de sistema de activación de inodoros, lockers para almacenamiento de ropa que permita la separación de ropa de trabajo de casa, duchas, áreas que permitan el baño de los trabajadores de la empresa, utilización de termómetros digitales para la toma de medida de temperatura. Como controles administrativos, podemos instalar trabajo en casa, el teletrabajo, sobre todo para, por ejemplo, a las áreas administrativas, el responsable de licitaciones, el responsable de logística, que podría desarrollar un trabajo remoto con la finalidad de evitar la aglomeración dentro de la empresa o dentro de la organización. ¿Sí? Un sistema de transporte propio de la empresa para evitar el contagio en el transporte público, jornadas flexibles, capacitación sobre prevención y factores de riesgo COVID, capacitación de uso adecuado de PPs, plan de respuesta a emergencias infecciosas, señalíticas. Y como los equipos de protección personal tenemos los tapabocas, los guantes, las gafas de seguridad de careta, entre otros. Ahora sí vamos a desarrollar el protocolo sanitario del sector vivienda y construcción y saneamiento. El ámbito de la aplicación es de alcance nacional, es de aplicación obligatoria y van a estar inmersos todos los actores del proceso identificatorio para el personal que elabora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. Es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente. Este protocolo es complementario a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones contenidas en la norma técnica G050, seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es por eso que hablamos que este protocolo va como un anexo del sistema de gestión de salud que se tiene que implementar dentro del proyecto, dentro de la organización. Es decir, que hay que adecuar nuestro sistema de gestión y salud
conjuntamente con el protocolo para evitar una propagación del COVID, ya que si aún no se ha dado una vacuna, no tenemos todavía cómo poder eliminar este riesgo. Entonces, COVID-19, al parecer, va a ser un tema del cual vamos a seguir hablando por lo menos en un año o quizás un año y medio más, ¿no? Ahí, dentro del protocolo nos dan disposiciones específicas, ¿no? Respecto de las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. ¿Cuáles son las responsabilidades? Las responsabilidades son implementar el presente protocolo en la ejecución de obras de construcción del sector público o privado, elaborar un plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. En adelante lo vamos a denominar el plan, que debe ser previamente aprobado, como lo señalé hace un momento, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad en el trabajo, según corresponda, y que contenga los lineamientos que ya hemos visto con anterioridad en el documento técnico. Asimismo, es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del presente protocolo en cada una de las actividades a su cargo que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso edificatorio. Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de obra hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo en lo que corresponde. Se aplica en las diferentes etapas de ejecución de obra, es decir, en la fase de inicio o de reinicio de actividades, como planificación, en la fase de ejecución y fase de cierre, conformidad, recepción y liquidación de obra. ¿Cuáles son las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividad implementada por los actores del proceso edificatorio? Aquí nos habla de incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario implementar justamente para dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere necesario incorporar en las diferentes etapas de la obra. El presente protocolo forma parte de la formación obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo y como tal su cumplimiento es objeto de supervisión por parte de la autoridad competente. Asimismo, realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas al ingreso de la obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondiente en caso de contagio. La evaluación de descarte consiste tanto en el control de la temperatura corporal diaria y la pulsiometría al reinicio de obra o cuando un trabajador no ingrese a la obra, o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado al COVID-19, debiendo identificar resultados compatibles con los signos clínicos, de contar con la sintomatología, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe ser aislada y seguir los procedimientos determinados por el Ministerio de Salud. Asimismo, se va a solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a elaborar la obra, suscribir una ficha de sintomatología COVID que va a tener carácter declarativo. Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID e informar a los trabajadores sobre el contenido del plan, debiendo estar anexo al plan de seguridad y salud en el trabajo. De las obras de construcción del sector público o privado. Elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Este plan obviamente se va a desarrollar en base al protocolo que estamos señalando o que estamos desarrollando, así como de los lineamientos que hemos también detallado hace un momento. Tenemos que hacer de conocimiento del personal de manera verbal y escrita las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID y el contenido del plan a través de una capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo. Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo, así como las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia del COVID.
Planificar actividades que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad de 1,50 m a la entrada y salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar en la medida de lo posible el acceso escalonado del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no garantiza estas medidas, se deben programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo. Por ejemplo, si una obra está en la etapa de excavación, ello no resulta muy complejo, ya que se podría organizar cuadrillas o implementar muros que puedan separar a los trabajadores y que no existan las aglomeraciones que normalmente se dan en las obras de construcción. Estas cuadrillas podrían tener hasta un distanciamiento de 3 metros, por ejemplo, organizarlos como los carpinteros, los operarios de acero, los operarios de cemento, de concreto. Entonces, esto sí se puede desarrollar si en verdad existe una buena organización con respecto al tema de las cuadrillas. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Ya hemos visto que en el mercado existen muchos lavados de mano que se están instalando, que no necesitan lavaderos de mano que pueden ser instalados en las obras y que no generan mucho costo. Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración del personal, favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo en cada área. Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo de personal a través de una evaluación médica ocupacional obligatoria previo al inicio de cualquier actividad en obra. El profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con factores de riesgo. Incluir en el plan medidas para la protección del personal de la obra, así como controles de medición de la temperatura a la entrada y salida de la misma, y las acciones a seguir en caso que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo. Implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes de la obra, teniendo especial cuidado en baños, vestuarios y comedores. Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeración de personas. Vamos a tener que mantener actualizada la información del personal. Se van a implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Estos vehículos que van a ser utilizados para el traslado del personal deben solo utilizar un 50% de su capacidad y preverse la desinfección periódica de los mismos con la finalidad de garantizar la seguridad del personal transportado. En caso de usar transporte público o no motorizado, se debe evitar la exposición masiva del personal en los servicios de transporte vía pública, previendo el ingreso de los trabajadores a la obra de manera escalonada por intervalo de tiempo no menor a 30 minutos. Brindar el servicio de alimentación a su personal. En el caso de obras en campamento o aquellas que requieran el internamiento del personal, se debe optar por un régimen de jornadas de trabajo más largas, permitidas por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición del personal y siguiendo las condiciones laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Además, las instalaciones de hospedaje u otras destinadas para el uso del personal deben cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en el presente protocolo. Tenemos medidas preventivas en la fase ya de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Implementación de acciones en la zona del control previo, antes del ingreso a la obra. Tenemos que identificar al personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica y brindarles un tratamiento diferenciado procurando el mínimo de riesgo de exposición. Comprobar la ausencia de sintomatología COVID y contactos previos de primer grado en la evaluación de descarte por medio del control de temperatura corporal y pulsiometría.
También vamos a disponer de un termómetro láser o infrarrojo que va a permitir medir la temperatura corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la instalación y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38 grados. Organizar el acceso a la obra y a la entrada de los vestuarios de manera escalonada, estableciendo turnos que se mantenga la distancia de seguridad y el uso 50% del aforo de las áreas, así como establecer horarios y zonas específicas y el personal para la recepción de materiales o mercancía. Implementación de acciones ya en la zona de control de desinfección. Entonces ya hemos desarrollado lo que se debe implementar en la zona de ingreso. Ahora vamos a tener una zona de control de desinfección, la misma que va a estar equipada adecuadamente con aspersores u otros similares, equipos portátiles, mobiliario para insumos de desinfección y de protección personal. La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada que permita cumplir esta función validada por la autoridad competente. Asimismo, se van a implementación de acciones en la zona de control de vestuarios. Se va a tener que facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la resolución ministerial 135-2020 y guantes de látex a todo el personal, los cuales deben renovarse periódicamente. Tenemos que limitar el ingreso a vestuarios, baños, duchas, a grupos dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre el personal al interior del lugar sea inferior a 1,50 m. Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfección o desecho de los equipos de protección personal. Y ya a implementar en la zona de trabajo, tenemos que mantener lo que señalábamos hace un momento, ¿no? La ventilación, tan importante, mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrado o ambientes de ventilación limitada siempre que sea posible. Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos y materiales que sean de uso compartido. Medidas preventivas en la fase de ejecución y la fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Tenemos la empresa, la organización tiene que garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza y de los equipos de protección personal. También usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo, acrílico, nitrilo. En caso de uso de guantes de látex se recomienda que sea un guante de algodón. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes, estamos hablando de mesas, interruptores, mandos, tiradores, entre otros, así como vehículos tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, todo lo que componen las partes del vehículo, utilizando alcohol el 70% u otros desinfectantes de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria. Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria de manos y ambiental. Ahora, ¿cuáles van a ser las responsabilidades del personal? La responsabilidad del personal va a ser que si tiene una temperatura mayor a 38 grados, no debe ir al centro de trabajo. Si está con sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, no debe acudir a su centro laboral, ya que pondría en riesgo la salud de sus compañeros y de las personas que están dentro de la obra. El personal también, nos vuelve a señalar lo de la anterior diapositiva. Debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo y en caso de tener más de 38, debe comunicarlo al residente de obra. Mantener la distancia de seguridad de 1,50 m entre las personas que se encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludiblemente deban realizarse de manera conjunta, debe procederse con la desinfección completa de cada persona antes de iniciar la tarea y realizar el seguimiento respectivo. Lavar periódicamente los guantes teniendo especial cuidado en garantizar su secado. Los guantes impermeables deben tener preferiblemente forro de algodón para evitar el contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce por falta de ventilación. Tienen que utilizar sus propias herramientas de trabajo, siendo que estas siempre sean de uso personal y no deben ser compartidas.
desinfectar sus equipos de protección personal de manera regular, como mínimo una vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se deterioran, deben estos ser desechados. El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra. Y al reingresar va a tener que hacer todo el protocolo de seguridad para volver a continuar con las labores asignadas. Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio. Se va a tener que establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer para los descansos del personal, evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. Y si no es posible, establecer medidas de prevención como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, entre otros. Planificar las actividades de la obra formando brigadas para mantener la distancia de seguridad entre personas y la distribución de brigadas para minimizar la coincidencia del personal en diferentes brigadas a fin de evitar el riesgo de contagio. Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el personal, teniendo en cuenta en especial cuando se incorpore el personal de las empresas contratistas. El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes. Restringir las reuniones de seguridad y otros que pueden generar la aglomeración de más de 10 personas, asegurando un distanciamiento mínimo de 1,50 m entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas. Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabón, papel secante para el lavado de manos o solución hidroalcohólica al 70% para su desinfección. Disponer de contenedores para los desechos en determinadas zonas de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos. Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de las oficinas y servicios higiénicos como mínimo una vez al día, incluyendo la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido. ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención del personal externo a la obra al ser implementadas por los actores del proceso edificatorio? Al igual que las personas que están trabajando dentro de la obra, se les tendrá que hacer una evaluación de descarte y registro de datos de proveedores, subcontratistas u otros, así como de visita. Restringir por este periodo, mientras tengamos esta enfermedad latente, restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso del personal ajeno a la ejecución de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los movimientos del personal externo dentro de la obra deben estar limitados solo a las áreas de entrega. Al personal externo se le van a aplicar las mismas medidas de higiene y protección previstas en el presente documento. Para la entrega de documentación también hay un protocolo a seguir. Se debe tener cuidado con el intercambio y revisión de documentación, utilizar mascarillas, guantes, mantener 1,50 m mínimo de distancia entre las personas, realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo, disponer de un lugar seguro para la recepción de la documentación, la que debe ser desinfectada con alcohol, tratar de generar barreras físicas en el área de recepción de documentación que separe la persona que recibe de la que trae. Dicha barrera física deberá mantenerse aséptica. Disponer de alcohol al 70% en la recepción e indicar a la persona que llega que se desinfecte las manos al interior de la recepción, disponer un rociador y papel toalla, solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentación que entregue o envíe esté en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada. Promover la entrega y recepción de documentación en formato digital. Los documentos que ingresen a la obra deben tener un periodo de espera de 24 horas previo a su uso en la obra. Ahora, con respecto a la descarga y almacenaje de materiales, se debe establecer un protocolo de registro de control y recepción de materiales automatizados mediante plataformas digitales u otro mecanismo que garantice el distanciamiento social. De existir una acción física, el personal que la cumpla debe acceder a la zona de desinfección. Disponer que solo una persona del proveedor u otra designada por el residente de la obra se encarguen de efectuar el registro, control y recepción de materiales, los cuales deben contar también con sus equipos de protección personal.
verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga de los materiales, los cuales previamente deben acceder a la zona de desinfección. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a la obra y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos de protección. Habilitar en la obra 2 zonas diferenciadas y señalizadas: zona de descarga y limpieza y zona de almacenaje, que cuenten con el espacio necesario para garantizar la manipulación de insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposición al COVID-19. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje debe contar con una vía de acceso independiente debidamente señalizada, no accesible directamente a los trabajadores. Con respecto a las medidas para la operación de maquinaria pesada implementada por los actores del proceso edificatorio, se debe señalar que los equipos de maquinaria pesada tienen que ser manejados por un solo operador, por el personal especializado en su manejo u operación, siempre mantener limpias las maquinarias que usan en la obra, establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfección de la maquinaria, la periodicidad con el cual se va a realizar esta limpieza y el registro de las actividades en una ficha técnica. Ahora, con respecto a las medidas de prevención en la sala de ventas para ser implementadas por los actores del proceso edificatorio y por el personal. Mantener las áreas ventiladas, establecer rutinas de aseo programadas para la apertura y cierre de la sala de ventas, establecer rutinas diarias para el aseo de los baños, de las salas de venta, realizar desinfección en los puntos de contacto más críticos. Garantizar una distancia de 1,50 m entre el vendedor y el cliente. Ambos deben usar mascarillas, disponer de alcohol al 70% para uso del cliente para los proveedores, controlar el aforo máximo de personas en la sala de ventas, cuya capacidad debe ser de 2 metros cuadrados por persona. Ahora también tenemos medidas de protección del personal con síntomas de contagio a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. ¿Qué pasa si un personal de obra se le detecta con síntomas de COVID? Primero vamos a verificar si el personal presenta los síntomas que identifican al COVID. Y el manejo está normado por la resolución ministerial 193/2020 y su modificatoria. Se procede a la limpieza y desinfección de las superficies con las que este personal ha podido estar en contacto. Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso de medio de transporte público, para lo cual se debe proveer un transporte privado al domicilio. Ello con la finalidad de lograr su aislamiento. El personal con síntomas de contagio debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a través de los canales de comunicación que disponga de su estado. Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la persona en cada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado del mismo. Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada como caso sospechoso o con diagnóstico ya confirmado debe permanecer en el aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del proceso edificatorio deben mantener el seguimiento y control de este personal. Disponer de confirmarse algún caso positivo de COVID, la identificación de todas las áreas donde haya estado la persona contagiada en las últimas 72 horas, procediendo a suspender los trabajos en dichas áreas y la utilización de los materiales, equipos y herramientas con los que estuvo en contacto el trabajador, en tanto no se desinfecte. Asimismo, el hecho se reportará a través del portal del Sistema Integrado del SICOVID. Una vez desinfectadas las áreas, se reiniciarán las obras en la misma. Disposiciones específicas para viviendas unifamiliares. El personal se debe contar con el personal necesario para brindar cobertura a cada uno de los puntos de construcción, previendo el distanciamiento laboral personal, la higiene respiratoria y de manos, el uso permanente de los equipos de protección personal individual básico, el lavado, cambio de ropa de trabajo interdiario y la limpieza y las desinfecciones del área laboral al inicio y al término de las labores. Todos los trabajadores previamente al inicio de las obras deben pasar por un examen médico ocupacional
Asimismo, los subcontratistas y cualquier otra persona que requiera ingresar a la obra. Esta evaluación consistirá en la toma de la temperatura corporal y descarte de los principales signos clínicos correspondientes al virus COVID-19. En caso la persona presente síntomas o se determine que es positivo al COVID, se seguirá el procedimiento establecido por el MINSA. Se debe mantener las medidas de prevención con todos los proveedores y abastecimiento de insumos, materiales, equipos y herramientas para la obra. Y al ingreso de cada una de las obras se implementará un mecanismo que permita desinfectar la suela y los zapatos del trabajador que ingrese. Al final de cada jornada, todos los trabajadores pasarán nuevamente por la zona de desinfección. Se debe realizar una limpieza continua de las herramientas y equipos pesados, sobre todo si son utilizados por varias personas. La obra debe permitir sin limitación lavaderos específicos de rostro y manos, utilizando suministros de agua potable, jabón en gel, toallas de papel, tachos, bolsas, tachos que pueden ser bolsas, envases, entre otros materiales de higiene. Hasta aquí hemos desarrollado lo que es el protocolo para el sector construcción, el protocolo sanitario para el sector construcción. Otra resolución ministerial importante son los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar las incidencias. En la regulación se indica que se requiere que las empresas que vayan a retomar actividades cuenten con el plan de vigilancia, así como los requisitos que deben contener la solicitud para el reinicio de actividades y procedimiento para la aprobación sectorial del reinicio de actividades. Para el inicio gradual e incremental de los proyectos de saneamiento de la reanudación de actividades se debe tener en cuenta la territorialidad, la ubicación de las zonas con menor exposición al COVID-19 en base a la focalización de la Autoridad Nacional de Salud, ya que no va a ser lo mismo reanudar actividades en Loreto que en Puno. Ello debido a los criterios que va a tener el MINSA respecto de la focalización donde hay más incidencia de contagio de COVID. La capacidad de atención, ello con respecto a nuestra Autoridad Nacional de Salud en la respuesta sanitaria. El grado de vigilancia y diagnóstico implementado en el territorio donde se reanudará el proyecto. Con respecto al personal, se va a tener preferencia por los proyectos donde exista menor intensidad en la mano de obra y o menor movilidad. El impacto económico y social van a ser favorecidos los proyectos con mayor impacto en el incremento de la cobertura de agua. Supervisión. La prioridad estará en los proyectos de mayor facilidad de supervisión. Aseguramiento de elementos de protección personal. Se evaluará la capacidad de las entidades, de las empresas, de las organizaciones en asegurar la disponibilidad de los elementos de protección personal y otros implementos de salud exigidos por la autoridad nacional. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para solicitar la reanudación de actividades? Nos vienen solicitando un plano de ubicación del proyecto con coordenadas UTM, la licencia de habilitación urbana o de edificación emitida antes de la entrada del estado de emergencia y vigente de acuerdo a lo establecido en el decreto legislativo 1469, la póliza CAR vigente, el plan de trabajo que incluya él o los frentes de trabajo personal involucrados, contratistas, cronogramas, actividades, medidas para asegurar el distanciamiento social y otros, el plan de vigilancia, que volvemos a repetir, lo hacemos en base a los lineamientos y al protocolo que acabamos de detallar, y estos mismos planes deben ser aprobados por el órgano correspondiente en el plazo de 2 días hábiles, de lo contrario se tendrán por aprobados. Complementar con una declaración jurada que está como anexo 2 de esta resolución y las fotografías del estado de la obra. ¿Cuál es el procedimiento para la aprobación sectorial? El contratista a cargo del proyecto presenta su solicitud del inicio o reanudación del proyecto en la mesa de partes, adjuntando los requisitos señalados anteriormente. La solicitud debe incluir el correo electrónico, en el cual se deberá realizar las notificaciones y número de celular del representante legal del contratista. Los programas, las entidades y los organismos a cargo deben verificar el cumplimiento de los requisitos en el plazo de 5 días hábiles desde la presentación. Vencido este plazo sin que se haya emitido el pronunciamiento,
la solicitud del contratista se considerará aprobada. Aprobadas las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, se debe enviar una copia de esta decisión a la autoridad sanitaria y laboral para los fines correspondientes. Se debe notificar al contratista en el correo electrónico señalado en su solicitud la aprobación de la solicitud de inicio o reanudación del proyecto. En caso de la solicitud presente observaciones, el contratista cuenta con 3 días hábiles para presentar la subsanación. De no subsanarse la observación formulada, se considerará como no presentada y se dispone su archivo. Disposiciones adicionales para el inicio de las obras, proyectos de saneamiento se debe considerar. Como ya lo hemos visto, elaborar y registrar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, teniendo en cuenta, como ya lo hemos vuelto a señalar, los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y el protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 según corresponde. La fecha de inicio de los proyectos de saneamiento señalados en el anexo 2 de la resolución ministerial comentada es el día calendario siguiente a la fecha del registro del plan en el SICOVID. Aquí les he consignado los protocolos sanitarios de cada sector, están aquí desarrollados. El protocolo sanitario sectorial para la ejecución de las obras de conservación vial, el protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID en los contratos de ejecución de obras y servicios de red vial, en los contratos de consultorías de obras, para la implementación, operación y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones y infraestructura de radiodifusión, el protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID en la ejecución de obras de infraestructuras aeroportuarias, del sistema portuario nacional, así como para metros y ferrocarriles. Estos protocolos se encuentran dentro de la resolución ministerial 257-2020. Ellos también necesitan elaborar su plan de vigilancia y control en base al protocolo de cada sector. Aquí les he dejado un link donde se encuentra un video tutorial elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que ustedes puedan ver cómo se realiza el procedimiento del registro de solicitud para reinicio de obras. Y aquí 2 diapositivas donde se detalla brevemente cómo es que se registra el plan. Entramos al sistema, consignamos el RUC de la empresa, de la persona jurídica, de la persona que va a reiniciar actividades. Se nos va a generar un usuario. Al complementar el formulario se recibe un correo confirmando el registro. Se ingresa al registro. Una vez que es aprobado, luego está ya expedito para poder solicitar el registro SICOVID, ¿no? Lo termina de aprobar el Ministerio de Salud. Ello sería, en resumen, lo que es el protocolo sanitario del sector vivienda. Si tienen alguna pregunta, me la pueden formular, hacer llegar para poder conversar un poquito más a detalle respecto de este tema. Muchas gracias. Agradecemos a la señorita Verónica Ocharán y procedemos con la ronda de preguntas. Aquí está. Consulta. Si la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, ¿es necesario contar en obra con una enfermería? Si se cuenta con dicho profesional, ¿qué perfil tendría que cumplir? Todo el sector construcción se encuentra obligado a tener, si cuenta con menos de 20 trabajadores, una enfermera con especialidad de salud ocupacional que pueda vigilar y controlar la salud de los trabajadores, aplicando las fichas técnicas, realizando el control de la temperatura, realizando las evaluaciones médicas que a lo largo del protocolo nos han detallado, no solo para el personal que labora en obra, sino para el personal que tiene que ingresar necesariamente a la obra por diferentes razones administrativas.
Ok, muchas gracias. Con eso terminamos lo que es la ronda de preguntas y procedemos al cierre del evento. Agradecemos la participación de la señorita Mónica Ocharán en esta semana de webinars gratuitos, la industria de la construcción en tiempos de COVID-19. Quiero agradecer a todos por estar presentes en esta exposición y señalarles que ante cualquier duda pueden comunicarse mediante la página, nuestro Facebook y también los teléfonos que tenemos para cualquier otra consultoría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Mónica. Bueno, como sabrán, estamos celebrando el haber llegado a los 1000 seguidores. Capital Consulting se siente muy agradecido con ustedes, que es gerente de operaciones en Marquise SAC, que nos va a hablar sobre el impacto del COVID-19 en el reinicio de obras de construcción. Así que no se lo pierdan. Sin más, me despido. Soy Mardeli Gamboa y este fue un evento de Capital Consulting, experiencia en soluciones reales. Muchas gracias.